Si hablamos de DC Comics, estamos hablando de varios Supermans, de varios Robins, de diferentes versiones de Batman, de linternas, etc. Hablamos de un universo y sus diferentes realidades. Hablamos de un multiverso DC. Hoy en Geek 593 te daremos una breve guía para comprender el multiverso de DC antes del evento Crisis en Tierras Infinitas. Si no tienes ningún conocimiento y solo conoces a Superman y Batman, te recomiendo leer Secret Files and Origins Guide to the DC Universe 2001 y 2002. Corto y preciso, no te lleva el conocimiento profundo de los personajes, pero te muestra sus características principales. Posee muchas fichas técnicas que te van a guiar fácilmente. Este es lo más básico que puedes leer para tener una visión global del tema de la continuidad de las historias de DC Comics. Términos Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3 te parecen difícil de comprender. Tranquilo, relájate. En la edad de oro de los cómics de DC, comprendida entre los años 1938 a 1956, nos ubicamos específicamente en Action Comics número 1 en junio de 1938, en el que se nos presenta Superman. Action Comics es considerado como la primera historieta en presentar un personaje cuyo prototipo se lo conocería como superhéroe y el cual resultó ser un éxito. Más tarde, DC Comics presentaría a Batman y la Mujer Maravilla, la Trinidad e incluso el primer equipo de superhéroes, la Sociedad de la Justicia de América. Edad de Plata. Comprenden los años 1956 a 1965. A finales de los 50, la compañía inició un renuevo de la industria del cómic, iniciando con la renovación de un Flash adaptada a una versión moderna del personaje. También esta renovación pasaría con otros personajes como Linterna Verde, Hombre Átomo y el equipo de superhéroes llamado la Sociedad de la Justicia de América pasaría a llamarse la Liga de la Justicia de América. Hasta este punto del video te estarás preguntando esta información que tiene que ver con el título del video. Pues tiene que ver y mucho. Tierra 1. Los superhéroes y supervillanos que comprenden este universo son los personajes de la Edad de Plata. Tierra 2. Este universo lo comprenden los personajes de la Edad de Oro. Su principal singularidad radica en que los personajes que iniciaron sus carreras como vigilantes enmascarados en vísperas o durante la Segunda Guerra Mundial han ido envejeciendo con el paso del tiempo. Tierra 3. Se caracteriza porque Lex Luthor es el único superhéroe. Ya tienes una breve guía de lo que es el multiverso DC antes de Crisis en Tierras Infinitas. Diferentes tierras que corresponden a otros universos. La adquisición de otras compañías de historietas como Faceit Comics, Quality Comics y Charlton Comics atrajo a más tierras paralelas para el multiverso, es decir, estas nuevas adquisiciones de compañías pasarían a ser una nueva tierra cada uno. ¿Por qué DC Comics creó estos universos paralelos? La llegada de Barry Allen en Showcase número 4 en octubre de 1956 traería consigo la Edad de Plata de los cómics. En esta etapa DC Comics no traería a los viejos héroes y seguir con sus historias, le daría un nuevo origen a sus personajes, más actual, moderno para la época. DC Comics quería una nueva generación de lectores. 5 años más tarde se dio el primer encuentro entre personajes de diferentes tierras y me refiero al cómic El Flash de Dos Mundos, publicada en Flash número 123 en septiembre de 1961. Nos cuenta que durante un evento de caridad organizado por Iris West, Barry Allen realiza una presentación donde utiliza su super velocidad mientras hace un truco subiendo por una soga. Flash comienza a vibrar las moléculas de su cuerpo para volverse invisible. Cuando desaparece del escenario de golpe, se encuentra a sí mismo en las afueras de una ciudad extraña. Es nada más y nada menos que el hogar del Flash de la Edad de Oro, Jay Garrick. En el mundo de Barry Allen, el Flash de la Edad de Oro es un personaje ficticio de los cómics. Jay Garrick se encuentra retirado, pero el violinista, el pensador y Penumbra hacen que Jay salga de su retiro. El cómic finaliza que Barry Allen regresa a su tierra natal. Una buena historia, me gusta, se las recomiendo. No quiero entrar en detalles sobre este cómic, es más valioso que ustedes lo lean a que yo se los cuente. ¿En qué influyó este cómic? El éxito del Flash de Dos Mundos animó a DC a revivir a muchos de sus personajes de la Edad de Oro. Eventualmente los crossovers entre ambas tierras se convertiría en un acontecimiento anual en las páginas de Justice League of America a partir del número 21 Crisis en Tierra 1 en agosto de 1963 hasta culminar con la maxi serie de 12 números Crisis en Tierras Infinitas 1985-1986. ¿Por qué DC Comics unificó a todos en un solo universo? Había problemas de continuidad, había diferencias en los personajes porque los escritores no se pusieron de acuerdo por casi 50 años en los detalles de las historietas que iban a contar. Hasta los poderes iban variando dependiendo del escritor. Al final
final era un caos que casi no se podía entender. Otro caso es el de Canario Negro de la Tierra 1. Resultaba ser la hija de Canario Negro de Tierra 2. ¿Cómo puede ser la hija de alguien de otro universo? A menos que sea Lex Luthor de Tierra 3 que mandó a su hijo a otro universo. DC Comics había conseguido una nueva generación de lectores. Su anterior generación de lectores de la Edad de Oro se encontraba perdida, confusa sobre la existencia de Tierra 1, Tierra 2, excluyendo claro a los lectores de Hueso Duro. Me refiero a los que estaban metidos de lleno en los cómics de DC. ¿Cómo lo solucionaron? En 1985, para el 50º aniversario de la editorial, DC Comics se propuso unos importantes eventos para su celebración, una enciclopedia y un crossover en la que involucraba las publicaciones entre los personajes y mundos paralelos que han sido publicados por DC Comics. Anteriormente se había hecho una investigación que había iniciado a finales de los años 70. Se hizo evidente una gran cantidad de defectos de continuidad. La forma utilizada para eludir algunos de estos errores fue el término las tierras múltiples, que también mostrarían una naturaleza caótica que atrajo aún más problemas de continuidad, que no podían ser explicados con facilidad o simplemente fueron dejados sin explicación. El escritor Marv Wolfman tomó este evento como una oportunidad para reformar todo el universo ficticio de DC Comics, para evitar nuevos errores de la continuidad y actualizar a los personajes de DC Comics a tiempos modernos. Todo el multiverso sería destruido, a excepción de 5 tierras: Tierra 1 de la Edad de Plata, Tierra 2 de la Edad de Oro, los universos adquiridos de otras editoriales como Faceit Comics era Tierra S, los Freedom Fighters de Quality Comics provenían de la Tierra X y las publicaciones de Charlton Comics era Tierra 4. Al final del evento, Crisis en Tierras Infinitas, se efectuó la unificación del multiverso, dejándonos un solo universo. Como en toda guerra siempre debe haber bajas. Las muertes más destacadas para mí son las de Supergear y Barry Allen, el Flash original de la Tierra 1. Hasta el día de hoy, y me incluyo, sigue siendo un dolor de cabeza para muchos entender esta magnitud de evento, pero logró al menos establecer una saga unificada y coherente. Los eventos en DC Comics se dividen desde entonces en pre y post crisis. Luego de Crisis en Tierras Infinitas siguen otros eventos que darían al nacimiento de otro multiverso, pero eso es para otro video. Lo importante aquí es que tengas una breve guía de este multiverso y que si tienes ganas de leer DC Comics no caigas en el criterio de las demás personas que te dicen: no leo DC Comics porque no tienen un orden específico o es muy difícil de entender esas historias. ¡Escúchame! No cometas delitos si no te gusta el de limón. Soy su amigo Ricardo, quédense aquí en Geeks 593 y recuerden, lean un buen cómic.